Saludos afectuosos, les habla el profesor Luis Hernández Roldán y le doy nuevamente la bienvenida al curso de Estadística Comercial 1. En esta ocasión vamos a hablar sobre las medidas descriptivas, pero tomando los números centrales, es decir, voy a bregar con las medidas de localización o centralización. Luego vamos a ver las medidas de variabilidad o de dispersión. Empecemos por las primeras. Medidas de localización. Son la media, la mediana, la moda, los percentiles y los cuartiles. Si la medida se calcula de datos de muestra, se llama estadístico. Si se calcula de datos de la población, pues se llama parámetro. Es decir, que todo lo que tiene que ver con muestra es un estadístico y todo lo que tiene que ver con población es un parámetro. La muestra sería el punto de estimación de la población. Así que la medida es el promedio de todos los datos y el punto muestral, el punto estimador. Aquí tenemos X barra, que significa promedio muestral. Y va a ser el estimador de ¿qué? De la media de la población, que es este símbolo que está aquí, que significa mu, media poblacional. Veamos y comparemos una y la otra. Esta fórmula es la que me hace el cálculo para yo saber cuál es la media muestral. Fíjense aquí que X barra, sumatoria de X, significa la suma de los valores de N observaciones, y fíjense que N viene siendo el número de observaciones de la muestra, que es una N minúscula. X barra, N minúscula. La misma mecánica, se calcula de la misma forma, y fíjense que lo que cambia aquí es los símbolos. Aquí la media se representa con mu, porque es media poblacional, y la N, que es el número de observaciones de la población, se ejemplifica con N mayúscula. Lo demás, pues, sigue operando de la misma forma. Vamos a ver un ejemplo, y son el alquiler de unos apartamentos. Se sacó una muestra y se va a medir en dólares. Aquí está la muestra, no está ordenada, pero aún así yo puedo sacar la media muestral. Fíjense que lo que yo hago es sumar todos estos valores que están en la tabla. Esa suma completa me da 34.356 y lo voy a dividir N, ¿verdad? N sería que el número total de datos que hay aquí, o sea, el tamaño de esta muestra, que son 70, que me da el resultado 490.80. Esa es la media muestral de alquiler de esos apartamentos. La mediana, pues sería el punto medio. Yo no voy a utilizar este ejemplo, pero sí voy a utilizar un ejemplo de mucho menos datos para que veamos lo que es la mediana. Antes de tratar de estimar o establecer cuál es la mediana, debemos organizar los datos. Así que a veces hay datos que pueden ser extremos y la mediana me sirve muy bien para entonces medir el punto central, ¿verdad? Aquí damos un ejemplo, pues por lo regular se reportan ingresos y valores de propiedades en la mediana, porque pueden haber ingresos muy altos o valores de propiedades muy altos y me puede alterar la media o promedio. Así que la podría inflar. Entonces ahí es que yo uso la mediana. Pero vamos a ver un ejemplo de cómo es. Fíjense que estos son unas observaciones que son impares. Lo primero que tengo que hacer, fíjense que están desordenadas, yo las voy a ordenar. Las voy a ordenar de forma ascendente. Es bien fácil sacar la mediana aquí porque sería el valor central. Fíjense que 3 observaciones me quedan a la izquierda y 3 observaciones me quedan a la derecha después que yo determine cuál era la mediana. La mediana es 19, así que los datos que están antes de la mediana constituyen el 50% y los datos que están después de la mediana constituyen también el otro 50%. Quedó en el centro. Si las observaciones son pares, pues una vez que yo tengo los datos ordenados, también puedo determinar la mediana. Aquí la mediana pues queda entre dos números. Los dos números yo los voy a sumar y los voy a dividir entre 2. Me va a dar 22.5. Fíjense que alrededor de estos dos numeritos, hacia la derecha tengo un 50% de los datos y hacia la izquierda tengo el otro 50%. Vamos a ver el ejemplo de los apartamentos. Vamos a sacar la mediana. Se supone que el valor está en las posiciones 35 y 36, que serían estas que están aquí. Yo sumo estas dos y la divido entre 2
O sea, sumo 475 que se repite y lo sumo entre 2 y me da 475. Es decir, que la mediana aquí en el alquiler de estos apartamentos son $475. La moda es el valor más frecuente, el valor que más ocurre en los datos, ¿verdad? Si ocurre 2 veces o más, puede pasar eso. Pero si ocurre 2 veces, se llama bimodal, y si ocurre más de 2 veces, se va a llamar multimodal. Por lo regular, cuando hay muchas repeticiones de los mismos datos, pues no hay moda. Vamos a ver la moda en estos apartamentos, o el costo de estos apartamentos mensual. ¿Ven? Aquí vemos que el dato que más se repite, fíjense ustedes, es el 450. Muy bien. Perfecto. Los percentiles. Un percentil provee información de cómo los datos se dispersan en un intervalo, desde el valor menor al valor mayor. O sea, pero ese percentil se refiere a porcientos también. Los resultados de las pruebas para admisión a colegios o universidades se presentan en percentiles. El percentil es un valor estadístico que separa un determinado porcentaje de datos de toda la información. El percentil más conocido es la mediana, la que vimos anteriormente, porque el 50% de los datos están por debajo de la mediana y el otro 50% están por encima de la mediana. Para sacar los percentiles tenemos que hacer lo mismo, poner la información en forma ascendente, ordenarlo y calculamos este índice, o la posición de la percentila, que sería I igual a P entre N sobre N. P viene siendo la percentila, 100 pues sería el por ciento multiplicado por el tamaño de la muestra, que es N. Si I no es un entero, lo vamos a redondear. Es decir, si me da un número con un decimal, pues yo lo llevo, ¿verdad?, al dato mayor, lo redondeo. Y esa sería la posición de I o del percentil. Si es un entero, en este caso, el promedio de los valores va a ser la posición que me dé ahí en I más la próxima. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos, ¿verdad?, la formulita y voy a sacar el 80 percentil. Percentil 80. Así que utilizo la fórmula. Miren aquí. 80 entre 100 multiplicado por 70 me da 56. Esa es la posición del 80 percentil. La voy a buscar, voy a contar. Aquí hay 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Entonces aquí está el 56 y le sumo el 57. ¿Y qué va a pasar? Pues sumo y divido entre 2, me da 542. Es decir, que el 80% de esos datos están antes del 542, que es el alquiler. Pero fíjense que están en orden. Vamos a verlo aquí un poquito más en detalle. El 80% de los datos toman el valor de 542 o menos, ¿verdad? Que sería toda esta información. ¿Ves? Toda esta información significa el 80% de esos datos. El otro 20% pues está aquí, ¿verdad?, en un cuarto de la penúltima fila y la última fila, que serían todos los mayores de 552. Así que se dividió aquí 14 datos. Si usted lo cuenta, que hay 4 aquí, ¿verdad?, en esa penúltima fila, y en la última fila hay 10. Así que 14 entre 70 me va a dar 0.2, que sería el 20%. 80%, 20%. Los cuartiles son percentiles específicos, ¿verdad? El primer cuartil sería el 25% o el 25 percentil. El segundo cuartil, en este caso el 50 percentil, sería la mediana. Y el tercer cuartil sería el 75 percentil. Vamos a ver el tercer cuartil. Hago lo mismo, divido 75 entre 100 porque estoy buscando el tercer cuartil, que es el 75%, y me da a 52.5. Fíjense que es decimal, entonces lo redondeo, ¿verdad? Es 53. Así que cuento y el número 53 está aquí en 525 y ese sería el tercer cuartil. Muy bien, jóvenes, hasta aquí ve que ya entramos en las medidas de variabilidad. Eso lo discutiremos en la próxima lección. Espero que hayan disfrutado. Cualquier duda, usted sabe cómo localizarme. Encantado de saludarles nuevamente y hasta la próxima.